Ustedes son hermanos, ¿verdad? No. Somos pareja. Hablo 8 exactamente. Yo sabía que el que tenía que dar el paso era yo, porque nadie sabía que yo era gay. Él, la verdad, fue el primero que se acercó y me empezó bastante torpemente. A partir de ese momento, me enamoré perdidamente de Jaime. Pero perdidamente. Me llamó la atención porque habla mucho y yo no hablo tanto. Jaime y yo empezamos a andar en el 86 y la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales hasta 1990. En aquel momento, siendo gay, no había ninguna expectativa de durar con una relación. Estamos casados. Hicimos la sociedad de convivencia cuando salió. Entonces ya formalmente somos una pareja con papelito escrito y todo. Y Orlando estaba muy clavado, como esta idea de palomear, ¿no? No es porque creamos en el matrimonio. A tal edad casarse, a tal edad ser papá y todo esto, ¿no? Jaime habría sido un excelente padre. Qué hueva, yo no quiero, yo prefiero tener gatos. O sea, a mí la responsabilidad de criar un chamaco, la verdad no. Yo le decía, ahora le adoptamos uno, pero de 25 años. Somos complementarios, pero no copia. Bueno, la simbiosis es muy gruesa, al grado que la gente nos confunde por nombre. De pronto que a mí me dicen Jaime y a él le dicen Orlando. Cuando pasan tantos años, puedes tener una muy buena relación, pero ya no tienes la pasión. Cuando digo la pasión me refiero al enamoramiento, a querer coger cada media hora. Eso ya no puede pasar. Es muy complicado aprender a convivir. Pero entonces, cuando tienes objetivos en común, como nosotros, puedes seguir juntos. Resulta que somos muy buen complemento para trabajar. Por ejemplo, en la escritura de guión. Nuestras telenovelas tenían un rating altísimo y le encantaban al público. Ya no se hacen telenovelas así. No se hacen pura mierda. A nosotros no nos gustaba hacer historias de parejas tradicionales. No eran nada tradicionales. En Televisa fuimos los primeros en presentar una pareja gay no estereotipada, no el jotito y el diseñador, no. Uno que ya andaba en moto, que era Manuel Landeta, y otro que era contador, muy varoniles los dos, y que eran gays. Y empezamos a proponer proyectos que nos decían que sí. Y a tratar temáticas que en ese momento nadie trataba. Era como cuando le quieres dar una pastilla a un perro, la metes adentro de un pedazo de salchicha o lo enrollas con jamón y se los tiras y se lo tragan, ¿no? Fue muy buena época porque trabajamos un chingo, ganamos también bien. Y si tenemos esta casa y si tenemos un más o menos buen nivel de vida, es porque escribimos eso. O sea, nosotros decimos que no somos minimalistas, sino maximalistas. Y la máxima, valga la redundancia de un maximalista, es siempre cabe un adorno más. Tú nada más mueves esto para acá y aquí ya ocupo otra cosa. Cuando se murió el papá de Jaime, Jaime entró en algo que yo no conocía, que es el periodo de duelo. Y una de las fases del periodo de duelo es la ira.
Y Jaime de pronto que empezó a ser muy agresivo conmigo. Yo llegué a dudar de que ya teníamos que tronar como pareja. Para mí fue lo más fuerte que hemos pasado juntos. Se empieza a alterar toda tu vida, ¿no? Una cosa así de ese tamaño. Estaba yendo a una terapeuta y le conté. Y me preguntó, ¿lo quieres? Claro que lo quiero. Ok. Entonces, tú eres su punching bag. Y te chingas. Porque eres el que está cerca. Duró 2 años como punching bag. Yo no hubiera podido si no hubiera estado Orlando a mi lado. Jaime y yo nunca hemos perdido en situaciones importantes el diálogo. Nunca. De pronto pareciera la lección en nuestra sociedad de que es que tienes que sacrificarte para que las cosas funcionen. No. Es negociarlo, decir, oye, yo voy a hacer esto, yo voy a ir el sábado a comprar mis monos y no me chingues. Yo te dejo que te vayas y que compres 8 métodos para aprender ruso por correspondencia, ¿no? Ya estás en una edad en donde empieza otra etapa muy distinta, ¿no? Ese es un miedo que tienes todo el tiempo, de te vas a convertir ya no en el apoyo, sino en la carga para el otro, o el otro se va a convertir en tu carga. O sea, yo no me imagino mi vida sin Jaime. No me la imagino. De hecho, mi principal temor hoy, a la edad que tengo, es quién se va a ir primero. Porque sabes que eso va a pasar. Sé que si él se va primero, si él se muere primero, yo no voy a resistir mucho tiempo y me voy a morir muy poco tiempo después. No voy a soportar eso. Eso digo. No sé. Creo.